abrir nuestras Biblias. Ojalá que podamos aventajarle. Si usted pone mucha atención, le vamos a aventajar bastante. Amén. Dios bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Amén. Ahora sí estaba el calor más fuerte, ¿va? Más húmedo. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Ya lo tiene? Ok. Vamos a darle, bueno, vamos a estar a la hermana. ¿Todos lo tienen ya? Creo que es el número 6, ¿va? El número 6. Acuérdense que estamos ahorita explicando del origen de Satanás, cuál es su origen y cuál fue su caída. Inevitablemente, hermano, todo el que descuida esto, pues igual que Satanás cae. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el orgullo, hermano, el orgullo. ¿Sabe por qué se enoja usted cuando dice uno que eso no está bien? O cualquier cosa, porque es orgullo. Y recuerde que Jesús dijo, y no hablaré más. De hecho, solo le puedo decir, tómelo, hermano. O sea, el que es sabio, tómelo. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Puede tomar asiento. Este verso de introducción lo hemos explicado muchísimo lo hemos explicado para que se dé cuenta que toda la escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es para que nosotros seamos ¿qué? Enseñados, redarguidos, corregidos en justicia, para que podamos ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Y toda la palabra de Dios nos enseña, hermano, a cómo debemos guiarnos, tanto el creyente en la casa de Dios como los líderes, cómo debemos movernos, cómo debemos conducirnos. Por ejemplo, solo así lo tomo así a la ligera, no voy a entrar mucho a ello. Hoy en día, por ejemplo, la cristiandad omite muchos de los principios doctrinales, muchos de los principios que, hermano, el apóstol, los apóstoles, el mismo Jesucristo enseñó para que los pusiéramos nosotros en práctica. Uno de ellos, hermano, es denunciar públicamente, denunciar gente que anda en pecado diciendo nombres y apellidos. Amén. Porque en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos gente pecar y no lo reprendemos y no lo censuramos o lo reprendemos por su vida pecaminosa, nosotros estamos haciendo, hermano, un papel de solapadores. Por eso es importante que entienda, toda la escritura es necesaria para enseñarnos en todo, cómo vivimos, usted como esposa, usted como esposo, como padres, como hijos, como hermanos, etc. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. Es el verso que lo leímos, ¿se acuerda? Ezequiel capítulo 28, y si puede tenerlo ahí con el dedo, también Isaías 14, 12. Grábese algo que le quiero dejar en su corazón. Todo lo que Satanás, hermano, lo hizo caer, no debemos descuidarlo ni un tantito, porque eso también irremediablemente lo hará caer a usted, a todos nosotros, si nos descuidamos. Amén. Dice el capítulo 28, versículo 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Brincamos al verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste.
¿Está viendo? Allí estuviste. Ahí nos da, hermano, nos muestra que Satanás estuvo en la presencia de Dios y estando en la presencia de Dios se perdió eternamente. La Escritura dice, hermano, que Dios creó el infierno para que Satanás y sus ángeles fueran arrojados ahí. Ahora, si Satanás se perdió, hermano, estando en la misma presencia de Dios, ¿cuánto más cuidado debemos tener nosotros que estando en la iglesia podemos también igualmente perdernos para siempre si no tenemos cuidado? Por eso Ezequiel, hermano, nos ayuda a ver y a entender cuál era el rango, la posición, el origen de Satanás. Satanás se llamaba anteriormente ¿cómo? Luzbel o Luzbella. Ezequiel 28, hermano, nos dice que Satanás era el hijo de la mañana. Si usted sigue leyendo, dice, oh lucero de la mañana. ¿Me está escuchando? Tenía varios calificativos, los cuales exaltaban, hermano, este ser que Dios había creado perfecto. Recordemos algo, hermano, que todo eso de igual manera hace que el ser humano y precisamente el creyente caiga también si no tiene cuidado. Tanto pastores como servidores o pueblo, cuando se les comienza de alguna manera a reconocer sus logros, reconocer lo que Dios ha hecho, si no se tiene cuidado podemos caer igual que Satanás. ¿Me está escuchando? Cuando se le dice, hermano, el título de lucero, el lucero de la mañana, recuerde que la estrella lucero es la primera, es la mejor y es la primera que todas las estrellas. Significa que Satanás era el primero de todos los seres creados en el cielo. Amén. Era, hermano, Satanás, el líder de todos los ángeles. Satanás era el más grande. Satanás era el que estaba en la presencia de Dios. Satanás tenía todo, escúchelo bien, Satanás lo tenía todo. Tengamos cuidado, se lo voy a decir hasta el cansancio. Nosotros, porque estamos aquí, no podemos augurar, no podemos, hermano, estar así 100% seguro de que nunca nos vamos a perder. Dice la palabra de Dios, el que se mire firme, mire que no caiga. ¿Usted puede caer? Sí, puedo caer yo también. Si descuidamos nuestra vida cristiana en Dios, podemos caer de muchas formas y el primero es el orgullo. ¿Me está escuchando? Así que al ver, hermano, este origen maravilloso de Satanás, de cómo, hermano, lo creó perfecto, no lo creó el diablo, debemos de tener mucho cuidado. Hoy vemos en la cristiandad gente bastante orgullosa, gente, hermano, que ni siquiera se puede dar cuenta de su orgullo. ¿Me está escuchando? Yo creo que hasta el día de hoy, hermano, hay hombres que predican la palabra o hombres que aspiran, mejor dicho, a ser líderes y no se dan cuenta que lo está moviendo a ellos es el principio satánico. ¿Cuál es el principio satánico? El orgullo. El orgullo, escúchelo bien, quiero enfatizar poquito, pero no perderme tanto en eso. El orgullo nos impide reconocer nuestras faltas. El orgullo nos hace sentir vergüenza. Cuando usted tiene vergüenza es porque es su orgullo. Cuando usted dice, tú háblale, o cuando usted sale, bueno, ya ni quiero mencionar, hermano, tantas cosas que es ridículo. Cuando usted se va y en vez hasta estar ahí extendiendo su mano y después se va sin siquiera saludar. No, hermano, creo que tengamos mucho cuidado de nuestra vida. Muchos ya cayeron, hermano. Muchos ya cayeron y no se volverán a levantar. Muchos ya cayeron y pareciera, hermano, que todo consejo lo han desdeñado y lo han tirado a la basura. Pero usted, hermano, que todavía tiene oportunidad, recuerde que Satanás estaba en el cielo. Satanás era el primero. Satanás, hermano, estaba en la presencia, en las piedras, ondaban las piedras de fuego. Satanás era el querubín más grande y protector. Satanás, hermano, era la estrella de la mañana. Y Satanás, por su orgullo, cayó. ¿Me está escuchando? Aun cuando era el querubín ungido de Dios. Nosotros no somos nada, hermano. ¿Me está escuchando? Mayormente cuando estamos en esta tierra y no alcanzamos a discernir, hermano, los tiempos, a discernir las situaciones que vivimos, estamos más propensos a caer. ¿Me está escuchando? Así que si la posición de Satanás, hermano, estaba en la cúspide, y esto le puedo decir, estaba en la presencia de Dios, nosotros, hermano, estamos más vulnerables. ¿Me está escuchando?
no solamente vulnerables porque estamos en la tierra, sino porque también, hermano, no tenemos la sabiduría que Satanás tenía. De hecho, creo que yo nunca lo he visto, hermano. O sea que nunca, mejor dicho, lo he entendido, para que me entiendan. De cómo gente, hermano, que antes de perdida sabía lo que es 1 más 1 eran 2, y hoy 1 más 1 dicen que son 20,000. Perdieron completamente todo, hermano, lo natural por causa del pecado. Se entorpeció el entendimiento de la gente cuando cae en pecado, hermano, y no se arrepiente. Ahora usted le dice, ¿cuánto es 1 y 1? 20,000. Hermano, es catastrófico cuando una persona, Dios le habla de una manera, Dios le habla de otra, y al no entender, cae en un estado, hermano, que ni siquiera, escúchelo bien, dice la palabra que es mucho peor que al principio. Y esto, hermano, jamás lo había visto yo en la vida real y en la práctica. Lo he visto, hermano, y me he quedado boquiabierto y digo, Dios, esa gente que ha pecado, esa gente, y no digo pecado, hermano, dice el adulterio, no digo pecado, hermano, de matar y robar o algo así, del pecado solamente de ser rebelde a Dios. Es terrible. Por eso tengamos mucho cuidado, viendo el ejemplo de Satanás, de no caer en semejante situación. Porque si usted y yo, hermano, caemos en semejante situación, escúchelo bien. Satanás, siendo el querubín grande y protector que estaba en la presencia de Dios, él, hermano, perdió todo privilegio, perdió toda bendición. ¿Sí me entiende? Perdió todo. ¿Usted cree que si jugamos, hermano, si jugamos y menospreciamos la salvación tan grande, cree usted que podamos quedar ileso? ¿Sí me entiende la expresión quedar ileso? ¿Sí me entiende qué es quedar ileso? ¿Qué significa? Ileso significa, ¿cree usted que vamos a quedar sin ser, hermano, afectados? No podemos quedar, hermano, ilesos. No podemos salir sin que salgamos afectados. Satanás, en un principio, cuando Dios lo creó, fue el primer ángel de todas sus huestes angelicales. Según la escritura, hermano, Satanás fue el primero. Por eso dice, oh estrella de la mañana, ¿cómo has caído? Porque al decir estrella de la mañana está diciendo, tú has sido el primero. En pocas palabras, Dios no había creado al arcángel Miguel. Dios no había creado al arcángel Gabriel. Dios no había, hermano, creado a nadie, mucho menos a los seres humanos, ni siquiera la tierra, ni siquiera el cosmos. Dios creó primeramente a Satanás, conforme la escritura lo dice en Ezequiel 28 e Isaías 14. Y dice la palabra de Dios, escúchelo bien, porque hoy Satanás está haciendo un trabajo perfecto. Satanás está haciendo un trabajo perfecto, hermano, en cuestión de poder engañar a la cristiandad. Por eso el estudio de la palabra nos debe de ayudar a ti, a mí, hermano. Porque dice Oseas 4:6, mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. Si tú y yo no tenemos el conocimiento de la palabra, podemos argumentar lo que queramos argumentar. Pero lo que usted y yo argumentemos, hermano, no tiene ningún valor, al menos que lo que hablemos esté en la palabra. En este caso, Satanás, dice la palabra, era el sello de la perfección. Vayamos, hermano, e imaginémonos tan siquiera unos minutos, y se lo digo de favor, imagínese. Creo que nuestra mente finita es muy pequeña para poder imaginar, pero tratemos. Cuando Dios creó al primer ángel y fue Luzbel, el que hoy es Satanás, cuando dice que era el sello de la perfección, imagínese, hermano, Satanás, Luzbel, era perfecto. Ese ser, hermano, era perfecto. Y ese ser no solamente era perfecto, estaba cubriendo la presencia de Dios. Usted va a decirme, hermano, porque yo predico no me voy a perder. Y lo digo yo, Y con principio bíblico digo, yo he nacido de nuevo por la gracia de Dios. Pero ninguno de nosotros estamos exentos. Si Satanás, siendo el sello de la perfección, cayó en pecado,
Y el pecado, hermano, por el cual Satanás cayó, es el que tú estás practicando a cada instante. ¿Sí me entendió? El pecado que hizo que cayera Satanás es el pecado que a cada instante, sin que tú lo apercibas, sin que tú lo veas peligroso, lo estás cometiendo. Y se llama orgullo. Muchas veces ponemos, hermanos, la mirada en los pecados más catastróficos y escandalosos como asesinato y todo eso. Pero el orgullo es como la humedad, silencioso, pero está ahí, pero está ahí. ¿Verdad que a ti y a mí no nos gusta que nos digan nada? No me digas que cuando se te reprenda a ti en algo, tú dices, gloria a Dios, hermano, aleluya, gracias por decirme que mi decisión que iba a tomar no estaba acertada, gracias. Y sale usted, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano. ¿Verdad que no es? ¿Verdad que no es, hermano, así la situación? Cuando el esposo reprende a la esposa, y estoy hablando como cristiano, no estoy hablando como el mundo, y que le dice, la comida no estuvo bien, llegué a la casa y no estaba arreglada, estaba desasiada, por favor, mi hija o esposa, necesitas hacer las cosas mucho mejor, quiero llegar a descansar y que todo esté limpio. Yo no creo que tú le digas, sí, mi amor, hoy no tuve el tiempo, la verdad, mira, estuve lavando y se me pasó el tiempo por tanta ropa que tenía, pero para la otra yo ya no lo voy a hacer, no te voy a fallar. ¿Verdad que usted no hace eso? Yo le aseguro que usted va a decir, es que yo estaba lavando, es que tú no sabes lo que estaba haciendo. Y todas esas excusas surgen de ese pecado. Hermano, estás viviendo mal. Hermano, pero es que usted no me entiende. Todas esas excusas no es más que la misma esencia del pecado que Dios nos muestra que hizo caer a Satanás, que era el sello de la perfección y que estaba en la presencia de Dios. Dios nos guarde, hermanos. Yo he escuchado, hermano, antes de que Dios me tocara y me despertara, he escuchado un evangelio que tú eres salvo. Bueno, la verdad, todos o casi en su mayoría de los predicadores te decían, tú eres salvo, pero nunca te advertían de que la palabra enseña que debemos de guardar con temor y temblor nuestra salvación. De hecho, cuando alguien dice que es salvo siempre, para siempre es salvo, y aun cuando usted está viendo o cuando usted es consciente que el pecado usted lo está practicando, hermano, hay un engaño diabólico, porque le hace desviar su mirada y su atención a lo que la Biblia habla de Satanás, que él, estando en la presencia de Dios, yo le pregunto algo, hermano, yo si le preguntara a usted algo, y la pregunta es algo, si usted estuviera en el cielo, ¿cree que usted se perdería? A lo mejor usted me dijera, yo no lo creo, hermano Luis, yo no me perdería. Pues déjame decirte que Satanás era perfecto y Satanás cayó. Dios, lo voy a poner de esta manera, Dios es caballero. ¿Sí sabes por qué Dios es caballero? Dios, que no sé ni cómo explicarlo, hermano. Si yo fuera Dios, o si usted fuera Dios, creo que usted y yo si usted no obedeciera, yo lo pulverizaba, lo deshacía, pues yo los hice, yo los deshago. Dios no. Pero Dios, hermano, no te va a forzar y no me va a forzar a mí. Dios ha dejado el ministerio de la palabra, por medio de la palabra, para podernos corregir a ti y a mí. Es lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ok, una vez que entendemos y conocemos la palabra, nos damos cuenta de algo. Que la cristiandad se ha olvidado, hermano, de ese principio, de guardar nuestra vida, de que Dios permitió un ejemplo claro en el cielo, un ser, una criatura perfecta llamada Lucifer, cayó, hermano, de la gracia de Dios, se perdió, no hay solución para Satanás.
Hoy, si Dios me permite, le voy a mostrar por qué Satanás odia no solamente a los que somos nacidos de nuevo, sino tan solo el que usted y yo escuchemos el mensaje de Dios, el que usted y yo, aunque no sea, digamos, el que la bocina, aunque no se ha convertido en la bocina, Satanás la odia, como los que están afuera. Pero el odio más concentrado de Satanás, escúchalo por amor de Dios, el odio más concentrado de Satanás es para aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Porque Satanás, ya le expliqué a usted, Satanás en el cielo era sacerdote. Él ministraba en la presencia de Dios. Satanás era rey, ya lo vimos en Mateo, cuando le dijo a Jesús: si postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Dios, antes de que se revelara a Satanás, le había dado los reinos de la tierra. ¿Me está escuchando? Satanás no solamente era sacerdote, sino que también era rey. Entonces, el llamado que Dios tiene a todos los hijos de Dios, escúchelo bien, el llamado que tiene Dios para los hijos de Dios, que estaremos en su presencia, y anhelo de todo mi corazón que usted que esté aquí no se pierda, hermano, porque escúchelo bien. Mayor condenación tenemos usted y yo. ¿Sí sabe eso? ¿Sí sabe eso? Porque Dios no va a demandar lo que usted y yo hemos escuchado. No interesa. Sí, usted dice, bueno, yo sé que estoy mal, pero Dios dice, yo te di el conocimiento de mi palabra. Mayor condenación. Es como un oficial, o mejor me voy más arriba, un soldado que comete una felonía. Felonía es una falta grave que comete alguien, hermano, que está en el ejército. Cuando un soldado comete, viola la ley, escúchelo bien, y por ser autoridad que conoce la ley, dice que ellos son llevados a un juzgado marcial, a una, ¿cómo se llama? A una corte marcial. ¿Me está escuchando? Porque a él no se le puede juzgar, hermano, escúchalo, a él no se le puede juzgar como a un civil, puesto que él conoce la ley, puesto que él conoce lo que muchos ciudadanos no conocen. Y usted y yo conocemos lo que esa gente afuera no conoce. Por eso dice, al que más se le da, más se le va a demandar. Tal vez esto a usted no le preocupe, a mí sí me preocupa. Porque del momento que Dios permitió que yo enseñe la palabra, Jesús mismo dijo, nadie decía ser maestro. Porque es mayor responsabilidad de parte de Dios. Cuando usted sale a evangelizar, usted hace el papel de maestro. Y usted está enseñando a esa gente para que conozca a Cristo. Entonces estamos haciendo el papel de maestros. Y entonces lo que tenemos que hacer usted y yo es tener mucho cuidado, conducirnos con temor y temblor, porque Dios un día, hermano, estaremos delante de Él dando cuentas. Y dice la palabra, sé que a usted no le estremece, sé que a la cristiandad no le estremece, hermano, por amor de Dios, lo veo, lo creo, no solo aquí. La cristiandad no se estremece cuando la palabra exalta esta porción y dice, horrenda, ¿qué? Horrenda, ¿qué? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mucha gente puede recitar ese pasaje, pero no lo alcanza a comprender. Esto significa que nosotros, conociendo ese Dios, hermano, que hoy con la gracia maravillosa y con su amor inagotable nos llama por medio de su palabra al arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento como le hice la pregunta a usted la otra vez. No recuerdo a quién de ustedes le hice esa pregunta. Si usted va a Guadalajara, escúchelo bien, porque mi trabajo es que usted no se pierda, que usted tome el mensaje. Usted va para Guadalajara y se pone en la estación o en la parada del camión del Ingenio. Pero como los camiones que vienen de Guadalajara retornan para llegar a ese lugar, si usted no se fija en el letrero, si usted no pregunta a dónde va ese camión, usted puede cometer un error. Se puede subir a ese camión. Pero cuando usted se da cuenta, esto es arrepentimiento bíblico, cuando usted se da cuenta que el camión va caminando rumbo a Meca y no rumbo a Guadalajara, arrepentimiento significa que la persona se da cuenta que está yendo en sentido opuesto
y no a dónde se dirigía, lo primero que hace es se levanta, se pone de pie e inmediatamente le dice al operador que lo baje ahí. Escúchelo bien, no solamente se baja del camión porque va en una ruta contraria, sino que comienza a tomar la ruta correcta. Ese es arrepentimiento. ¿Qué es? Que todo pecado que usted y yo cometíamos antes nos estaba llevando en ese camión al infierno. Pero Dios nos concedió por medio de Jesucristo el arrepentimiento y nos dimos la media vuelta. Dejamos la mentira, dejamos el engaño, dejamos la hipocresía, comenzamos a dejar toda área y no hemos vuelto atrás, no hemos dado vuelta para Meca, sino que seguimos a Guadalajara. Lo arreglo, ya no me voy para allá, me paro y camino en dirección a mi destino. Ya no vamos al infierno. Ahora el arrepentimiento ha cambiado nuestra vida. Pero hoy no vemos eso, hermano, porque Dios nos enseña por medio de la palabra que Satanás hoy en los tiempos finales que estamos viviendo, 17 países primermundistas en el mundo, hermano, están padeciendo persecución por creyentes que están evangelizando, que están saliendo jóvenes de 17 años. Y me pregunto, jóvenes de 17 años, y nosotros, hermano, que decimos ser cristianos, somos muchos en todas partes del mundo. Estamos viviendo una vida acomodada. Dios enseña en su palabra que los últimos tiempos, hermanos, serían tan terribles que solamente el pueblo nacido de nuevo podría estar dispuesto a entregar su propia vida en sacrificio a Dios. Y lo está haciendo hoy un pequeño pueblo. Ahora, ¿qué no ha funcionado? ¿No ha funcionado el evangelio? No. Es que llana y sencillamente no se ha predicado ese evangelio. Usted dirá, hermano, si lo han predicado, sí, pero no en toda esa gran mayoría que usted escucha, no es evangelio. Porque el evangelio de Dios, dice Salmo 19:7, perfecta es la ley que convierte el alma. Debiera convertir, hermano, nuestra forma de pensar. No podemos vivir como el mundo, no podemos regresar al pecado, sino que seguimos en nuestro camino rumbo al cielo. Hay gente que le dice a usted, ¿a dónde crees que vaya? Al cielo, pero tú estás caminando para el infierno. ¿Me está escuchando? Dios nos enseña, hermano, que debemos de poner atención a todo lo que ha acontecido, hermano, en la vida de los creyentes y en la vida de Lucifer, que hoy es Satanás, el cual era el ungido de Dios, aquel que estaba cerca de Dios y que tenía la posición más alta de todos los huestes angelicales, y cayó. Y cayó. Satanás no solamente tenía el reinado, también tenía el sacerdocio. ¿Acaso Dios no nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes? No a la manera que han hecho los encuentros hoy. Usted sabe que hace muchos años enseñé de lo que son los encuentros G2. Los encuentros que te invitan a ti, vamos, 3 días, empieza el viernes, sábado y domingo. Y toda la gente que va a esos encuentros le dice a usted, oh, miras qué maravilloso. Y usted le pregunta, ¿y qué es lo que hace? Oh, no te puedo decir, tú tienes que ir y experimentarlo. Satanás no oculta, Dios, perdón, no oculta nada, solo Satanás. Y ahí va la gente, hermano, y ha caído en esos encuentros que en realidad son rituales satánicos. Dios dice y nos lleva y nos invita a que pongamos nuestra atención en ese ser que era el sello de la perfección. ¿Lo hace estremecer a usted, hermano? Satanás, el sello de la perfección cayó. ¿Lo hace temblar a usted o no lo hace temblar? A mí sí, hermano. Porque me pongo a pensar y digo, Dios, ese hombre allá, ese ser, perdón, porque no es hombre, ese ser angélico allá, perfecto, cayó. Hay gente que se quiere cambiar casi ahí donde está el camión. Y yo le he dicho, mientras no te conviertas tú, así puedas vivir en el mismo templo. Del mismo templo irás al infierno. No se trata de vivir cerca del templo. Escúchelo bien. Se trata de estar cerca de Dios, viviendo, haciendo su voluntad. Ok. Satanás no solo tenía el reinado, sino también el sacerdocio. La misma posición, hermano, que todos los redimidos, los lavados con la sangre de Cristo, un día tomaremos posesión. Si es,
Mire, hermano, véame. Dios ha dado promesa que todos los que venzamos, que todos los que verdaderamente seamos salvos, tomaremos posesión del sacerdocio en el cielo. Ahora entiende, hermano, hermano, un gozo en un verdadero creyente. Ahora entiende que las características que marcan que usted es creyente, come la Biblia, porque usted es un sacerdote. El sacerdote estudia la palabra. Hermano, pero yo no soy pastor. No. Él dice que somos reyes y sacerdotes. Él dice que en esta vida, escúchelo bien, va a terminar la profecía. En esta vida va a terminar los sueños. En esta vida va a terminar el evangelismo. En esta vida va a cesar todo. La palabra no. ¿Me está escuchando? Entonces, la posición que tenía Satanás, usted y yo la tendremos si realmente, hermano, somos vencedores. Eso está en ti y en mí. ¿Me está escuchando? Dice que tendremos esa misma posición. Vayamos a Apocalipsis para que vea que es la misma posición que tendremos. Capítulo 5, versículo 9. Es lindo, hermano, la verdad, le hacía la comparativa a usted. ¿Qué pasaría? Le dije hace tiempo que usted tuviera un buen trabajo. Digamos que usted era el segundo del dueño de la empresa. Y llega uno, escúchelo bien, llega uno sin preparatoria, sin secundaria, sin primaria, insignificante. Digamos que usted es una persona elocuente, una persona preparada académicamente, una persona con buen visto, con buen tiposo para que me entienda. Y llega uno sencillo, sin estudio, y de repente a usted lo echan de la empresa y él toma su lugar. ¿Qué sentirá usted? Muchos sentimientos encontrados: envidia, coraje, hasta cierto estrés, depresión y opresión, porque usted dirá, ¿pero por qué? Porque ese insignificante tomó mi puesto. Satanás así nos mira a usted y a mí. Nos mira como seres, hermano. De hecho, vea la Biblia. Sí ha leído en Hebreos donde dice: ¿quién es el hombre para que te fijes en él? ¿Quién es el hombre para que te preocupes por él? ¿Quién es el hombre para que todo lo hayas puesto bajo sus pies? ¿Sabe quién está diciendo esa exclamación? Los ángeles rebeldes. Están diciendo: Dios, ¿por qué a esos hombres, a esas criaturas inferiores, les has concedido la salvación por medio de Cristo y a nosotros no? Ahora entienda el regalo maravilloso, porque el día de mañana usted ni yo tendremos la osadía, ni nos atreveremos a decirle: Dios, es que a mí no se me habló, no se me dio oportunidad. No podremos, porque Dios nos la ha dado hasta hoy. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, y leemos hasta el verso 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico. Recuerde que es Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Libro de revelación. ¿Qué significa Apocalipsis? La conclusión de la vida que Cristo Jesús ha hecho desde Génesis y culmina en Apocalipsis. Dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Escúchelo bien. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, ahí póngale atención, y nos has hecho para nuestro Dios. Póngame atención. Y dice: y hemos sido hechos por ti. Eso significa: y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Satanás, ¿dónde gobernaba? Satanás, ¿dónde reinaba? Jesús dijo: y ya no hablaré más, porque Satanás, el que gobierna el mundo, ahí viene y él no tiene nada en mí. Satanás reinaba la tierra. Y dice la palabra que los redimidos, los verdaderamente salvos, no se sugestione. Mejor es decirle: Señor, muéstrame mi vida. Si verdaderamente a la luz de tu palabra yo no he nacido de nuevo,
Señor, dice tu palabra que tú eres grande en amor y amplio para perdonar y grande en misericordia. Sálvame. Así como lo dijo la tribu de Efraín. La tribu de Efraín, hermano, en el libro de Éxodo, y usted lo mira más adelante los reyes, y usted lo mira en los profetas, dice que siempre se arrepentía, pero específicamente en una porción dice: Señor, como a potrillo indómito, me has castigado. Judá, hermano, Israel, pueblo de Dios, y dice: como a potrillo indómito me has castigado. Conviérteme y seré verdaderamente convertido. Pero bueno, no es el pueblo de Dios, Judá. No es el pueblo de Dios, hermano. ¿Por qué decía conviérteme? Porque ellos decían: porque tú nos has castigado porque nos desviamos, porque seguimos practicando ciertos pecados. Conviértenos y seremos verdaderamente convertidos. Aquí no hay otra cosa, hermanos, que estar completamente seguro a la luz de la palabra. No a nuestro intelecto. ¿Me escucha? No a lo que nosotros queremos, hermano, creer, sino lo que Dios enseña en su palabra, que es salvo. Amén. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué era Satanás? ¿Y qué vamos a hacer los redimidos? ¿Por qué Satanás nos odia? Vamos a tomar su posición que tenía. ¿No es terrible? ¿Cree que Satanás, hermano, está contento? ¿Cree que hoy en la actualidad, hermano, lo que está pasando en el mundo es normal? Satanás ha hecho un gran trabajo, hermanos, destruyendo familias, destruyendo la fe en los creyentes, destruyendo la fidelidad. Hoy más que nunca, hermanos, estamos viendo una gran apostasía. Una apostasía donde muchas multitudes de cristianos están caminando hoy rumbo al infierno. Han perdido el primer amor, han perdido el celo de Dios, han perdido todo, hermano, todo lo han perdido completamente. Y han olvidado fundamentalmente que la palabra, la escritura, son las cartas de amor de nuestro Dios. Han olvidado que la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es el carácter de Dios, es el mensaje de Dios, es la voluntad de Dios, es el mandato de Dios para nuestra vida. Y nosotros, cuando vivimos en contrariedad de la palabra, aún así creemos que estamos viviendo bien. No se equivoque. No se equivoque, porque lo puede lamentar terriblemente. Miren, mis hermanos, si solamente fuera a morir y al morir se acabara todo y no fuéramos a un lugar de tormento, ¿sabe qué? Yo me iría a trabajar donde yo trabajaba antes y yo no estaría aquí. Por eso cada vez que a usted le hablo y le exhorto y le digo en persona o con la palabra, mi deseo es que usted despierte, porque muchos creen que tan solo por hacer ciertas cosas para agradar a Dios, eso es todo. Aun cuando usted cumpla con el mandamiento de nuestro amado Jesucristo, que dice en la carta a los Hebreos: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No importa que usted sea fiel en toda contribución. No le hace que usted sea fiel al servicio de Dios. No le hace que usted sea fiel en toda actividad como el evangelismo. Si usted vive en pecado, no le sirve eso. Tú y yo no podemos ser salvos porque no veamos tele. Tú y yo no podemos ser salvos porque no andemos en adulterio. Tú y yo no podemos ser salvos porque no digamos más palabras. Tú y yo podemos ser salvos si creemos verdaderamente en Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Ahí hay salvación. Pero una vez salvos, entonces nuestra vida va a caminar en una rectitud, en una obediencia conforme a la obediencia que enseña la palabra. Y esto es duro cuando no somos salvos. Esto es duro cuando usted no ha entendido que la gracia de Dios es la que nos lleva a obedecer la palabra. ¿Sí me entiende? Cuando usted y yo, escúchelo bien, cuando usted y yo no somos salvos, todo lo que Dios enseña es pesado, es gravoso. Lo podemos cuestionar, pero yo le puedo decir algo. Mejor hagámonos el favor, cuestionémonos nosotros mismos. No cuestionemos a Dios, porque somos el barro. Y el barro no puede cuestionar al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué tú pones estas reglas? No podemos. Amén. Dice Apocalipsis 24 al 6. Dice: y vi tronos. ¿Los tronos para qué son usados?
¿Para qué? Para juzgar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Y me pone poquita atención. Toda la palabra dice Pablo a Timoteo en su segunda carta 3:16, dice que toda la palabra que es útil ¿para qué? Dígalo. Para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Ok. Dice en el versículo 4 algo que también la gente rechaza por completo, y es la palabra juzgar, no criticar, juzgar con justo juicio. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Por qué cree que fueron decapitados los que estarán en la gran tribulación? ¿Por qué cree que serán decapitados? En este caso dice que ya fueron decapitados. ¿Por qué cree que serán decapitados? Porque venía a la iglesia, porque iba a evangelizar, porque diezmaba y ofrendaba, porque daba dádivas a los hermanos, porque oraba siempre en casa, porque no miraba tele, porque no usaba ropa ostentosa, porque no usaba joyas ni oro, como mucha gente enseña eso. ¿Por qué cree que realmente, hermano, ellos serán decapitados? Dice la palabra de Dios, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra. ¿Me está escuchando? Por causa de vivir esta palabra. Cuando usted ve la palabra de Dios, se da cuenta que los cristianos, fíjese algo terrible que hoy usted no lo ve. Los cristianos que serán decapitados en la gran tribulación son hombres y mujeres que serán despertados en ese periodo. Mucha gente ha mal enseñado, y tenga mucho cuidado. Mucha gente ha mal enseñado diciendo que si yo no me arreglo hoy, llega la gran persecución, el periodo, hermano, de la gran tribulación. Y dice que los que no nos pusimos a cuenta de verdad con Dios, estaremos en esa pretribulación. ¿Me está escuchando? Estaremos en ese periodo de tribulación y seremos salvos en la decapitación. No. Si usted lee toda la Biblia, no dice, hermano, que si usted ahorita que ya dice ser cristiano, no se arregla, no vive en santidad, no vive una vida verdadera cristiana, no dice que usted va a estar en ese periodo de tribulación y a través de la decapitación usted será salvo. Porque dice la palabra que los que apostataron, Hebreos capítulo 4, versículo 6, ya es imposible que haya arrepentimiento. Es imposible que vuelvan a ser regenerados. ¿Sabe? La gente que en ese periodo será salva no será usted ni yo. ¿Sabe? He escuchado gente engañada por Satanás. Gente que de muchos años, algunos desde la niñez, han sido, hermano, cristianos porque sus padres han ido a una iglesia cristiana. A mí no me hace panadero que esté en una panadería. Si yo me siento o trabajo en una panadería, yo no me hago por estar trabajando ahí panadero. Mucha gente hoy, hermano, que tuvieron padres cristianos y vivieron una religión cristiana, ellos dicen, yo ahorita ando adulterando, yo ahorita ando en las drogas, yo ahorita ando en cualquier pecado. Pero si ahorita no me arreglo, en la gran tribulación, ahí voy a ser salvo, porque ahí cuando sea decapitado iré al cielo. No, es una mentira diabólica. En la Biblia usted no verá un versículo que Dios diga y habrá otra oportunidad para los que no se arreglen en este periodo. En la gran tribulación no lo habrá. ¿Sabe lo que yo pensaba cuando recién, hermano, verdaderamente no era salvo? Y que era joven y que estábamos cuando vino el señor Francisco Camino. Venía este pensamiento. Yo no había nacido de nuevo. Mi pensamiento era, cuando yo voy a morir, antes de morir, ahí me voy a arrepentir. Es una mentira de Satanás, no se puede. No se puede. De hecho, es ahorita, mis hermanos. Escúchalo bien, hermano, es ahorita. En la gran tribulación tú ya no tienes oportunidad, ni yo tampoco.
Si tú me dices, no, eso yo sé que yo lo creo, no me importa lo que tú creas. A mí me importa lo que dice la palabra. No me importa lo que diga fulano. Me importa lo que dice Cristo en su palabra. Y Él nos dice que hay otra oportunidad, es ahorita. Porque dice que hay una nube de testigos y da una serie de acontecimientos en Corintios y dice, y esto aconteció, dice que muchos se perdieron en el desierto. Dice, y esto aconteció porque fueron rebeldes, para que nosotros, ¿qué? Y esto aconteció como ejemplo, para que nosotros no caigamos en semejante desobediencia, porque el pueblo de Israel codició y quedó postrado en el desierto. Dios nos da otra oportunidad, es ahorita, es ahorita. Ahora, le soy sincero, nos puede sorprender la muerte en cualquier momento. ¿Tú estás preparado? Para eso escuchar en tu mente decir sí. No te estoy diciendo que estás preparado mentalmente. ¿Estás preparado verdaderamente con el testimonio que el Espíritu da el testimonio que realmente eres salvo? Y que por ende tienes las señales de una conversión de verdad. Y aún así te digo, si tú eres salvo de verdad, nos dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Dice la palabra que guardemos la salvación con temor y temblor. Aún si tú fueras salvo completamente, hermano, si todos ustedes fueran salvos de verdad, cada quien debe ver y escudriñarse conforme a la palabra. Él nos dice que tengamos cuidado de guardar con celo y temblor nuestra salvación. ¿Lo está haciendo? ¿Usted sigue siendo el mismo cuando usted cree que nació de nuevo? ¿Qué es ser salvo, hermano? Les he enseñado desde que Dios me puso aquí en este lugar. ¿Cómo yo iré al cielo? Dice la palabra que Jesús mismo le dijo a Nicodemo. Nicodemo, de cierto, de cierto, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo? Remendar nuestra vida pecaminosa, tratar de cambiar lo que está mal en nosotros. No, es una obra maravillosa del Espíritu de Dios que cambia y transforma. Y somos hechos nuevos por medio del Espíritu. No es que tengamos que modificar, porque qué terrible sería tener que cambiar nuestra vida. Cuando yo no era cristiano y estaba Francisco Camino aquí, había una área que yo no podía dejar. Solo una área tenía en ese tiempo que no podía dejar, y ya se la comenté cuál era. Esa área que todos los jóvenes inconversos y aún que se dicen cristianos han tenido la mayoría, no todos. Y cuando yo escuchaba a Francisco Camino, lo recuerdo completamente, y él decía en sus predicaciones, y abundaba mucho de la gracia. Entonces había una falsa esperanza en mí. Pero cuando yo decía, ok, yo tengo ese pecado, pero el varón está diciendo que somos salvos por gracia y que ya todo está hecho por la maravillosa redención de Cristo. Cuando había aquella conformidad y aquella falsa paz, de repente una vocecita aquí y me decía, ¿y qué vas a hacer con ese pecado que solo tú sabes? Oh, hermano, que Dios tenga misericordia. Me decía, ¿y qué vas a hacer con ese pecado? Ese pecado que él no sabe, ese pecado que nadie sabe, ese pecado que solo tú sabes. ¿Sabe cómo salía? Yo miraba a ver a la gente danzar. Y yo miraba a danzar y aquella vocecita decía, ¿y ese pecado qué vas a hacer con él? Oh, Dios es perfecto. Dios, hermano, dice que si no nacemos de nuevo, en vano yo predico la palabra. En vano estoy desperdiciando mi tiempo atrás de este púlpito. Si usted no nace de nuevo, hermano y hermana, esta predicación no le agrada al que se va a perder. Si usted no nace de nuevo, usted lo que verá cuando usted muera, se lo digo porque la palabra me enseña, si usted no nació de nuevo, si no está completamente, hermano, cerciorado de que ha nacido de nuevo, lo que usted verá será un hervor de fuego y de tormento eterno.
Porque Jesús dijo, si no naces de nuevo, no irás al cielo. Ok, entonces si Nicodemo no nacía de nuevo, Señor Jesús, y no iba al cielo, ¿a dónde iba? ¿Me está escuchando? Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Vivimos la palabra de Dios? ¿O vivimos excusándome como la gente que hoy, hermano, afuera, hermano, se excusa? Hermano, la gente de afuera que no profesa ser cristiano no se excusa. Tristemente quien se excusa somos los que nos llamamos ser cristianos. Recuerdo, hermano, una ocasión, creo que vive por acá el hermano Roberto, lo conoció. Recuerdo una ocasión, hermano, que en la Guadalupe llegó un hombre chaparrito. Y llegó y me dijo, pastor, yo quiero que usted me ayude. Porque mi esposa se quiere separar de mí. Llegué a casa y la descubrí en su tableta tener un chat, las redes sociales infernales, con un hombre de tal parte, no recuerdo la ciudad. Dice, y está resuelta a dejar. Nosotros somos cristianos, me dijo él. Dije, no hay problema, deme chance, vengan ustedes o voy a su casa como gusto. Llegaron, la señora no es cristiana, la señora no es cristiana. Él es el que dice ser cristiano. Escúchelo, hermano, esto es real. Yo podría estar día y noche dándole testimonio de todas las atrocidades que están aconteciendo en el mundo cristiano. Cuando llegó ese señor que vende pizzas, chaparrito, y trajo a su esposa, la esposa no lo negó y no cristiana. Ahí había un cuartito para ministrar y estaba la señora y estaba él. Le dije, ¿sabía que lo que usted va a hacer se llama adulterio? Y sabía que eso es pecado y si usted llega a morir, usted irá al infierno. ¿Sabe lo que dijo la señora? Mire, pastor, yo no soy cristiana, pero deseo ser, porque él dice que es cristiano. Pero si es pecado, aunque él sea como es, yo ahorita mismo corto la relación con esa persona y ya me pongo en paz. Hoy puedo testificarle, viven aquí a la vuelta. Escúchelo bien. Bueno, el hermano sabe dónde. Nunca más se paró ese varón aquí. ¿Sabe por qué nunca se paró? Porque el mensaje era un mensaje para el que lo golpeaba. Porque él sí tiene muchas mujeres. Y con las mujeres que tiene hijos. Pero él es cristiano. ¿Sí me escucha? Pero él es cristiano. Qué terrible. Ella, no siendo cristiana, dijo, pastor, yo quiero agradar a Dios. No soy cristiana, pero deseo serlo. El otro que decía, yo soy cristiano, Dios me ha hablado, Dios me habla, Dios me dijo que yo soy su hijo amado. Es adúltero, está con muchas mujeres y tiene hijos con ellos. No es un trabajo, hermano, terrible el que está haciendo Satanás, haciendo todo lo posible para que todos, hermano, en su mayoría de los cristianos no lleguen a tener ese puesto que Satanás tenía, ser reyes y sacerdotes. Si usted le pregunta a ese hombre, si usted le dice a fulano, ¿usted es cristiano? Le va a decir, claro, yo soy cristiano. Claro, tenemos defectos como todos, pero eso no dice la palabra. La palabra, yo no veo que defecto le diga al pecado. Dios le dice pecado al pecado y no defecto. Vuelvo con mi lectura. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Guardaron la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados, versículo 6. Luego cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a explicar verso por verso, pero ahorita quiero explicarle algo. Bienaventurado, escúchelo bien, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Satanás sabe que nosotros tenemos ese postulado, ese llamado. Ahora sabe, hermano, mire, ahora entiende que no podemos juzgar al cristiano. Ahora entiende que no podemos juzgar al cristiano. ¿Sí lo entiende? ¿Lo entiende o no lo entiende? Satanás no está jugando, hermano. Quien está jugando es el cristiano, no Satanás. Satanás no está dando un paso en falso. Él está destruyendo gente. Él está, hermano, inyectando incredulidad. Él está inyectando formalidad en la iglesia. ¿Qué significa formalidad? Con que vaya a la iglesia, con que yo trate de ser obediente. Eso se llama formalidad. Dios no nos pide formalidad. Dios pide todo de nosotros. Dios quiere todo. De hecho, Él dice en Apocalipsis, en las iglesias del Asia Menor, dice, o eres frío. Yo le pregunto, ¿quién me puede explicar en términos muy claros qué es frío y caliente? Levante su mano. ¿Quién me puede explicar a qué se refiere Jesús en Apocalipsis a la iglesia del Asia Menor? Específicamente a la iglesia de la Odisea. Cuando dice ser frío o ser caliente, pero tibio te vomito de mi boca. ¿Y vomitar qué es, hermano? Expulsar algo que usted ya ingirió. Usted no puede vomitar algo que tiene afuera. Usted vomita algo que tiene adentro. ¿No dice usted que estamos en Cristo? ¿No dice usted que estamos en Cristo? Romanos 8, versículo 1. Porque los que estamos en Cristo, nuevas criaturas no somos, ¿ah? Porque los que estamos en Cristo no hay condenación. Ok. Dice, o son fríos o calientes. Si usted y yo nos tornamos tibios, aunque estemos en Cristo, si nos tornamos tibios, Él nos desecha. ¿Y qué es tibio? Ya no tienes la pasión que tenías antes. Ya no tienes la pasión que tenías cuando empezaste. Ya no oras como ese tiempo cuando iniciaste como una criatura en el Señor orabas. Ya no lloras como esa criatura recién nacida que el orar al Padre en el nombre de Jesús te traía una satisfacción, un gozo y llorabas. Ya no lo tienes. Ahora te cansa orar, te cansa levantar las manos, te cansa. Bueno, ni oras. Vive Jehová que es verdad. ¿Y tú qué oras? Ya no derramas lágrimas. Ya no te apasionas orando. Hermano, ¿tú eres legalista? No, soy realista. La Biblia dice que Jesús dijo, o ser frío o caliente. Si es un verdadero cristiano o sea un verdadero mundano, porque término medio soy, medio hago. Yo no te quiero, te vomito. Oh, hermano, la verdad, el mundo cristiano va a haber un terrible, mejor dicho, desenlace cuando muera. De hecho, dice que necesitamos volver a ¿qué? Al primer amor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú estás enamorado de Jesús, rechazas todo el pecado. Y hablando del rechazo, me acuerdo cuando yo escuchaba antes a mucha gente decir rechazo y rechazo. Ese rechazo se acabó. ¿Cómo se considera usted? ¿Frío o caliente? Nosotros no podemos estar ahorita fríos, hermano, porque todos pueden decir yo sigo siendo cristiano. Porque ser frío significa que usted se fue al mundo por completo. Usted ya no menciona la palabra de Dios. Usted no menciona que es salvo ni cristiano ni nada. Pero creo que todos ustedes o están en caliente, o en frío, en tibio, y muy raro en caliente. Amén. Satanás fue despojado de su posición y de su oficio cuando se rebeló contra Dios. No es fácil, hermanos. No es fácil para Satanás mirar seres decadentes como tú y como yo, que vamos a tomar la posición que Satanás tenía.
No es fácil. Si de hecho, aquí he visto cómo Satanás se levanta y ha destruido gente. Dios te quita por rebelde en el servicio y pone a otra persona a servir. Y el orgullo te tumbó hasta el infierno. Voy a tratar de introducir la segunda parte del estudio. Quiero que usted se dé cuenta de algo, hermano. Por favor, ponga atención lo que dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere Dios? Que seamos perfectos. Y el hombre, el Homo sapiens, la criatura, el polvo que somos nosotros, peleamos con la perfección. ¿Por qué peleamos contra la perfección? He hablado con hermanos de todas partes del mundo, es verdad. He hablado con hermanos de todas partes, de todas congregaciones que Dios me ha permitido y me dicen, es que hermano, es que nadie es perfecto, hermano. Pero no dice la palabra de Dios, según de Timoteo 3:16, específicamente el 17, donde dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Perfecto qué? Cuando muramos, ¿para qué servimos? Dios quiere que lleguemos a la perfección en la vida. De hecho, usted y yo no podemos llegar a la perfección al menos que realmente estemos en la gracia verdadera, que la gracia de Dios haya sido derramada. Mire, hermano, el hombre pecador y el hombre impío. El pecador es aquel que está afuera y nunca profesa ser cristiano. El impío es aquel que dice soy cristiano aunque no lo es bíblicamente. El hombre impío y el hombre pecador tiene terror. ¿Sí me escucha? Mire, vea mi expresión. El hombre impío. Cuando digo hombre impío, hablo hombres y mujeres impíos. Y cuando digo pecador, hablo los pecadores y las pecadoras que no conocen a Cristo ni profesan ser cristianos. Tienen un terrible pavor cuando la palabra de Dios habla de que Dios nos va a juzgar con sus mandamientos. Tienen pavor cuando les hablan de que Dios demanda de ti y de mí perfección. Tiene un pavor terrible, pero si usted lee toda la Biblia, usted comienza a ver que Dios dice, no solo en un verso, habla de que debe haber perfección en nosotros. Pues no podemos llegar a la perfección si la gracia divina de Dios no fluye en nuestra vida. Porque imagínense tratar de reprimir nuestros deseos, tratar de reprimir nuestras áreas carnales. ¿Es fácil? No. Es como, ¿quién ha visto, hermano? ¿Quién ha visto a personas llevar de esos perros, hermano, de pelea? Ya sea un pitbull, ya sea, hermano, un rottweiler. ¿Quién ha visto gente llevar esos perros, hermano, peligrosos? Muchos de ellos llevan los perros, hermano, con una cadena de castigo. Esa cadena de castigo no está enganchada en un eslabón y así queda como un collar, sino que es una cadena que si el perro se jalonea para quererse arrancar, la cadena lo ahorca y se detiene. Muchos de los cristianos no se van completamente al pecado, aunque practican el pecado, pero no se van de bruces al pecado porque agarran todavía o retienen la bestia que es la carne infestada del pecado con el freno que es la cadena de castigo. Eso es terrible. Es como aquel que dice, no quiero mentir porque soy cristiano, no quiero decir esto o no quiero hacer esto porque soy cristiano. Eso es terrible. La realidad es que cuando la persona es cristiana no tiene esa mentalidad ni ese pensamiento de que no puedo hacerlo porque soy cristiano. Sencilla y llanamente no lo puede hacer. ¿Sí lo entiende? Sencilla y llanamente no lo puede hacer. Por eso el origen de Satanás, hermano, como Dios lo muestra en la Biblia, fue maravilloso. Fue maravilloso. Él era querubín, él era el ungido, él era el más cercano a Dios, pero lo perdió todo por el pecado del orgullo. Hoy mucho creyente perderá toda bendición por el orgullo. ¿Sabe lo que hace el orgullo en el hombre? A lo mejor no voy a salir del orgullo. ¿Sabe lo que hace el orgullo en el hombre? Lo hace, se lo digo o no se lo digo. El orgullo en el hombre, hermano, lo hace
imposible de reconocer sus fallas. Lo blinda por completo de reconocer sus fallas. Lo hace una completa bestia. No puede reconocer que lo que le están diciendo es real. Pero esas personas, dentro de ellos, aunque se molestan, dice, es la verdad, pero me molesta porque yo no puedo vivir esa verdad. ¿Sí me escucha? Cuando alguien dice, nadie es perfecto, sabe que cuando se le explique la palabra, que Dios dice realmente a Abraham, le dice, Abraham, ve delante de mí y sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. La gente sabe, pero no puede, y entonces se crea una frustración y un rechazo y una molestia porque dice, porque yo no soy perfecto, porque mi vida todavía no ha sido tocada por Dios. ¿Sí me escucho o no? Satanás, hermano, era el sello de la perfección y cayó. Y cayó. Estaba cerquita de la presencia de Dios, hermano, y cayó. Hoy no piense que caer es apartarnos y andar allá afuera. Caer es, puede estar adentro, pero caído. Y así Satanás lograr que usted no tome la posición privilegiada que él tenía. ¿Me está escuchando? Si usted y yo somos, hermano, escogidos por Dios, debemos de entender la causa. Número uno. Y ahí lo vamos a dejar, el tiempo está yendo. La causa de la caída de Satanás fue el orgullo que lo llevó a rebelarse. ¿Qué es rebelarse? ¿Sabe lo que es rebelarse contra Dios? ¿Quién puede decir que es rebelarse? Nadie entiende. ¿Quién puede entender cómo yo me puedo rebelar con Dios? Levante su mano. Por eso la palabra tiene que enseñarse para que usted no es. Imagínense, muchos de ustedes están en rebelión y no se dan cuenta. ¿Qué es cómo un creyente puede ser rebelde contra Dios? De una manera sencilla para que lo entiendan. Bien sencillo. ¿Cómo podemos ser usted y yo rebeldes? Desobedeciendo esa palabra. Porque dice Apocalipsis capítulo 5, dice que los que fueron decapitados fueron, ¿por qué? Porque guardaron el testimonio. La palabra guardar significa obedecieron mi palabra. Cuando usted a un hijo le dice, pero no se te quita lo rebelde, ¿por qué le dice que no se le quita lo rebelde? Porque usted le dice, no hagas esto y eso lo hace. ¿O no? ¿Acaso Dios, hermano? Ay, santo Dios, mira, esta calentura me pega, hermano. ¿Acaso no es rebelde, hermano? ¿No es rebeldía nuestra estar en contraposición de lo que Dios enseña? Si yo no perdono, soy rebelde. Porque Dios me dice, perdona. Si tú no perdonas, mi Padre no te perdona. ¿Sí o no? No dice los mandamientos, no mentirás. Si yo miento, soy rebelde. ¿Sí o no? Entonces, imagínese, ni siquiera hay necesidad de ir a los pecados más estrepitosos que se escuchan hoy en la humanidad. Tan siquiera yo hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, es pecado. ¿Escucha? Y cuando comenzamos a rebelarnos con la palabra de Dios, exactamente estamos haciendo lo que Satanás quiere hacer a nosotros. Que seamos como él. Satanás era bueno. Satanás era, hermano, un ser perfecto que Dios creó. Pero llegó el momento que se reveló este ser. En pocas palabras, dejó de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me escuchan? Dejó de hacer la voluntad de Dios, como ese ungido ángel, querubín protector, Satanás. Número uno, la causa. Se rebeló contra Dios por esa esencia que he estado mencionando, el orgullo.
Y el orgullo, ¿dónde yace, hermano? Mire, en el corazón. Es bien fácil, hermano, describir un orgulloso. ¿Cómo lo describimos, hermano? ¿Mande? Nada acepta. Pero mira teclado, es que esto, la Biblia dice esto. Orgulloso. Pero mira, hermana, es que, ¿por qué no ves esto y esto? Ay, no, entonces mejor no. Orgullo. Y lo contrario, hermano, al orgullo, la humildad. Hermano, mira que eso está mal. Mira, hermano, tú no eres salvo, varón, tú no eres salvo. Ore por mí, hermano, para que Dios me conceda la salvación. ¿Se acuerda de un hecho muy importante, hermano, que aconteció en el libro de los Hechos? Este libro histórico habla de un mago llamado Simón. Ese mago Simón, hermano, llamado en el libro de los Hechos, dice que practicaba la brujería, que era un hombre que engañaba a la gente con sus artes mágicas. Y mire lo que pasó, y yo no miro, hermano, esa actitud del mucho creyente. Dice que cuando vio Simón el mago, que Pedro, cuando imponía las manos sobre la gente que se convertía, recibían el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Y Simón le dijo: les doy, ¿cuánto dinero les doy? Les doy dinero porque me den de eso. Yo quiero de eso, porque yo quiero poner las manos en la gente y reciba el don del Espíritu Santo y hable en lenguas. Y Pedro dijo: en amargura y en hiel, hijo del diablo, te veo que está tu corazón. Y le dice: tú y tu dinero váyanse al infierno. Yo no veo a Simón el mago decir: pero si eres apóstol, Pedro, no tienes amor, no eres perfecto, ¿por qué me juzgas? Nunca dijo eso Simón el mago. Y Simón el mago nunca fue convertido. Y para que usted entienda más claro la calidad de persona que era el mago, hermano, era un hombre que se había bautizado. Topé en el hospital a una persona, hermano, que tiene chorrocientos años de ser cristiano. Oh, hermano Luis, yo me congrego allá, en vez de visito allá y allá, y me voy a predicar a la sierra y que no sé qué, y yo callado, porque cada vez que hablo, las palabras que Dios me da los ofende a los impíos. No, hermano Luis, yo a todos les hablo. Ahí pasa fulano, ahí pasó el esposo de Leti, dice: mira, ahí va Marco, yo les saludo. Yo a todos les hablo, hermano Luis, yo no tengo problema. Y yo callado. Hasta el último le dije: hay un problema que muchos, incluyendo usted, varón, no se ha dado cuenta, que muchos no son salvos. No son salvos. Voy a omitir el nombre por la religiosidad de muchos de ustedes, pero la Biblia da nombres. Ese hombre que dice que predica en el cerro donde están los indios, un día, llorando con amargura, ya siendo pastor, yo, hermano, predicando la palabra mejor que yo, estando ahí, él me dijo: voy a matar a ese desgraciado, a otro cristiano. No me omito el nombre de ese cual, porque Dios dice: denúncialos. Así que si yo ando mal, denúncieme, porque Pablo denunció a Demas mundano, dijo. Al herrero, Alejandro el herrero dijo: es hijo del diablo, Dios le pague conforme a sus obras. Y le carcoma como gangrena, es hijo del diablo por torcer la palabra. ¿Sabe? Este hombre quería matar a ese hombre porque tiene 60 años y quería casarse con su hija de 15. Y le decía: varón, no estoy en tu situación, pero como cristiano tú no puedes tener el deseo de matar a este hombre. Ve con el pastor donde te congregas, trata de arreglar tu situación, habla con tu hija, a la vez razón, dile que es un viejito este. Y cómo no darnos cuenta de nuestro, qué pecado estás acarreando, hermano y hermana. Sencillo, yo quiero concluir. ¿Y qué pecado estás, hermano, en tus lomos, en tus espaldas? Si lo abrazas, si lo amas, tienes al pecado así que te va a condenar al infierno, pero no lo quieres soltar. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? El orgullo. ¿Sabes por qué el orgullo? ¿Por qué el orgullo te impide dejar el pecado? Porque el orgullo te lleva a alimentar todo lo que tú quieres.
Satanás dijo, pondré mi trono a la altura del trono de Dios. Subiré, seré semejante al Altísimo. Está diciendo, quiero hacer lo que yo quiero disfrutar todos mis logros, quiero que todo lo que he logrado, pero no era Él, traiga satisfacción a mi vida. Eso es orgullo. El orgullo te impide reconocer esos pecados, hermanos, que van a condenar a esa vida para siempre. Imagínense queriendo asesinar a otra persona. Es grave lo que el otro estaba haciendo. Y el otro, músico de la iglesia donde se congregaba, el otro tocaba el acordeón y toca el acordeón hasta hoy. Toca el acordeón hasta hoy. Yo te pregunto, hermano, porque un día Dios me va a demandar de ti, de cada uno de ustedes. Va a decir, Luis, yo te mandé al alma fulana, esa alma que yo amaba y no quería que se perdiera, que escuché el mensaje. ¿Le hablaste de mi mensaje? ¿Le hablaste el mensaje? ¿Le dijiste mi mensaje? ¿Le advertiste contra el pecado? ¿Le dijiste realmente? ¿O te has olvidado mi llamado al profeta? A ese profeta del Antiguo Testamento que le dije, hijo de hombre, ve y profetiza al impío. Si yo te dijere, dile al impío que se arrepienta de su maldad, y si no se arrepiente de su pecado, va a perecer eternamente. Y si perece, su sangre no será sobre tu cabeza. Pero si tú no le advirtieras al impío, que yo te dijere que le advirtieres, él perecerá por su iniquidad, pero tú tendrás su sangre sobre tu cabeza. Ahora entiende que no es fácil predicar la palabra, porque usted no puede irse hoy sin que el mensaje de Dios le advierta que el pecado a usted lo condenará eternamente. No importa lo que su mente usted crea, el pecado tiene como salario, el pecado tiene como recompensa, el pecado tiene como paga la condenación eterna. El pecado trae como recompensa la separación con Dios. No me importa, mi hermano o mi hermana, si usted no nació de nuevo, usted irá al infierno. Si usted comete pecado y no se duele por él, usted irá al infierno. Pero hoy hay oportunidad. Cristo es santo, Dios es santo. Usted y yo necesitamos entender que lo que usted piense, lo que yo piense, no importa. Dios dejó su palabra, Dios dejó el mensaje, Dios llamó hombres para que predicáramos el evangelio. Dejamos un trabajo atrás para advertirle que el impío perecerá por su impiedad, el pecador perecerá eternamente por su pecado. No juega el cristiano, hermano, hermana. No hay tal cristiano que esté coqueteando con el pecado y un día vaya a la vida eterna con Cristo. No hay tal cosa. Decídete. No hay tal cosa, hermano. Jesús hoy con este mensaje que a ti te golpea, este mensaje que te está apuntando a la llaga del pecado, con este mensaje te está diciendo, te estoy mostrando mi amor. Te estoy mostrando que hasta hoy estoy haciendo todo lo que está en mi alcance, usando ese vaso que yo he salvado para advertirte del pecado, para que cuando tú hoy tomes una decisión, tú estás decidiendo tu eternidad. Pero yo no soy culpable. Yo no soy culpable. ¿Me está escuchando? Oh, hermanos, quite. Así mismo. Aventar para arriba. En las iglesias cristianas están viviendo en pecado y no hay problema. Pero usted no está ignorante de ello, porque aquí Dios nos ha hablado en su palabra. No palabra de hombre, en su palabra a nuestra vida. Dice en Ezequiel, y voy a ir tratando de dejar cierto pensamiento en su corazón. Ezequiel 28:17 dice, donde yace el orgullo, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Me está escuchando? ¿Dónde está el orgullo? En el corazón. Mire, hermano,
hasta hoy solo hay una persona. Hasta hoy solo hay una persona que he reprendido, porque de cierta manera un día hubo cierta gracia, cierta luz y deslumbre, hermano, de Dios en su vida, pero después tomó una decisión errada. No supo discernir que su decisión no era verdaderamente aprobada por Dios y salió de esta congregación y al tiempo regresó, pero cuando le hablé por teléfono, le dije: usted no es la misma, usted no ha entendido que sus actitudes, su vida ya no es de la misma. Esa persona tuvo una actitud que yo no he visto en los demás, que he reprendido. Esa persona dijo con quebrantamiento y su voz entrecortada, dijo: pero yo quiero de Dios. Yo quiero volver a ser la misma. Yo quiero volver a ser la misma. Yo nomás he oído eso, hermano. Cada persona que he reprendido o le he hablado de la palabra, he tratado de hacerlos entender y vuelvan a entender el mensaje o vuelvan a la cordura. Nunca ha acontecido. Pero hoy yo te digo algo, hermano. Yo tengo consciente, escúchalo bien, tengo consciente que lo que yo estoy haciendo aquí no es en vano. Ya sea que tú te salves, escúchalo bien, o ya sea que tú te pierdas. Tú no podrás decir que no se te advirtió con la palabra de Dios. Tú no podrás decir: a mí no me avisaron. ¿Cuántos de ustedes han leído, hermano, la historia del hombre rico? Ese hombre rico, hermano, que narra la Biblia, que hacía seguido fiestas y hacía banquetes. Y dice que en la puerta del rico estaba un hombre, un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, y que se la pasaba ahí tirado en la puerta a la entrada de ese hombre rico. Y dice que se saciaba en su mente tan solo deseando comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Escúchalo bien. Y dice la palabra de Dios, mira, hermano, voltéame a ver. No soy profeta ni hijo de profeta, pero muchos que están aquí, si no se arrepienten, verán esa condenación. Y lo primero que vendrá a resaltar y a reprender su propia conciencia de usted será: Dios te habló a través de este mensaje el miércoles día 16 de agosto. Dice la palabra que estando aquel mendigo, hermano, llamado Lázaro, murió. Y dice, escúchelo bien, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿verdad? Al cielo fue llevado, al seno de Abraham. Y dice, y también murió el rico. Dice, y todavía no era sepultado. Escúchelo bien, todavía no era sepultado. Y dice, y fue llevado al infierno. Luego, lo más terrible no es que estaba en el infierno, porque tú piensas, yo voy a tratar de hacer conciencia contigo. Lo más terrible no es estar en el infierno. ¿Sí sabías eso? Lo más terrible no es que esté un hombre amallatado con la venda en los ojos, un mordazal en la boca, amarrado, y que sea torturado por esta gente, hermano, que Dios los perdone y se arrepientan. Eso no es lo peor. Lo peor es lo que la conciencia de ese reo, de ese hombre que va a morir, le dice: pero tus padres te decían, no te metas en las drogas, no te metas con esa gente malvada. ¿Me escucha? Ese es el mayor tormento que tendrá toda alma que llega al infierno, pues la conciencia Dios la va a despertar al 100%, de tal manera que te vas a acordar de todo, la advertencia que Dios te dio con el mensaje. Estará tu conciencia al 100% y te va a recriminar, te va a decir: Dios te habló, pero tú lo rechazaste. Dios te habló a través de fulanito, de fulanita, pero tú en tu orgullo rechazaste toda palabra de vida. Dice la palabra que cuando ese hombre rico, hermano, que vivía en banquetes, estaba en la llama, dice que gritó y dijo: Padre Abraham, Padre Abraham. Hermano, era creyente, decía: Padre Abraham. Es como si tú en el infierno o yo en el infierno dijéramos: Señor Jesús, Padre Celestial, ten misericordia, porque un día Él me tuvo en su presencia, pero yo me aparté por mi orgullo. Y él le decía: Padre Abraham, ten misericordia, envía a Lázaro que moje la punta del dedo y moje mi lengua, porque estoy en esta llama que me atormenta.
Y él le dijo, no se puede. Tuviste la oportunidad. Estuviste en el mensaje del miércoles 16 de agosto del 2023 y lo rechazaste. Así que hay una gran cima. Ni Lázaro puede ir allá, ni tú puedes venir acá. Y entonces el rico, resignado a estar en ese sufrimiento, dijo, oh Padre Abraham, envía a Lázaro, porque tengo 5 hermanos y ellos también viven como yo viví en la tierra, viviendo en adulterio, viviendo en borrachera, viviendo en disensiones, viviendo en toda clase de pecado, porque no saben que hay infierno. Envía a Lázaro, Señor, envía a Lázaro. Y Abraham le dijo, algo que te va a doler y algo que has rechazado hasta hoy. Abraham le dijo, ellos tienen su Biblia, que la lean y la obedezcan. Porque dijo él, aunque un muerto resucitare y les hablare, no se convertirán. ¿No será que esa es tu condición? Ya nada te mueve tu conciencia. Ya nada te hace sentir sensibilidad por las cosas espirituales de Dios. ¿No será que la sensibilidad se acabó? Y ahora no te duele, ahora no te ofusca, no te hace sentir mal cuando te hablan del pecado. Oh, hermano, fíjate, son 7:25. Cuando a mí me secuestraron, hermano, escúchalo bien. No me vino, ya no voy a vivir. Escúchalo bien. Fue cuando Dios tocó mi vida. No dije ya no voy a vivir. Lo primero que vino es voy al infierno. Cuando yo no fui cristiano, nunca hice alarde de que yo era cristiano. Jamás. Es verdad, hablamos un lenguaje cristiano. Es verdad, me congregaba porque mis padres iban. Es verdad que en veces uno trata, hermano, de vivir aquel lenguaje. En mi persona yo quería verdaderamente todo aquello vivirlo en mi experiencia. Pero viene la palabra de Dios que dice que el tiempo de Dios lo tiene en cada uno, hermano, muy presente en su corazón de Dios. Pero cuando Dios, hermano, permitió eso, lo primero que vino a mí fue que mi conciencia, cuando me tenían esos hombres perversos, era: vas al infierno, Luis. Vas al infierno. Lo más terrible de hoy, hermano, es que la gente que hoy se nombra, se autollama cristiano, no tiene conciencia que le haga reconocer que el pecado, cualquiera que sea, lo llevará a una condenación eterna. Porque dice la palabra que con un solo pecado, un solo pecado, Satanás, hermano, en el capítulo 28 y verso 17 de Ezequiel, indica que su corazón se había elevado, había crecido su orgullo a través de esa belleza que lo llevó a corromperse. Hoy no ve en la cristiandad, hermano, que hace mucha remembranza, hace mucho realce, hermano, a la gracia que, para empezar, no existe en la Biblia. ¿Sabe cuál es la gracia maravillosa? Es ese milagro más sobrenatural que Dios hace, que a la persona que Dios salva, la convierte, la hace nacer de nuevo. ¿Me escucha? Satanás estaba lleno de sabiduría y cayó. Estaba acabado en hermosura y cayó en orgullo. Dice la palabra que él era el sello de la perfección. Satanás, llamado Luzbel, era el sello de la perfección. Era perfecto, lo cual significa que tenía la plena medida en todo. Nada le faltaba. Era perfecto en santidad, era perfecto en todo su ser, era perfecto en su juicio, era perfecto en todo. Y cayó de esa perfección. Pero Satanás comenzó a contemplar todos aquellos atributos que Dios le había dado, su belleza, y entonces se comenzó a enorgullecer. No será orgullo que hoy muchos piensen que son salvos, hermano, pero que ni siquiera les dé la capacidad de mirar que el pecado le condena y lo aparta de Dios. ¿Acaso el mismo Jesús, hermano, el Hijo de Dios y el Dios mismo? Escúchelo bien. ¿Acaso Jesús, el Hijo de Dios y el Dios mismo, cuando estaba en la cruz del Calvario,
Él exclamó, él no estaba diciendo algo fuera de sí. Él nunca perdió la cordura. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre de los cielos, creador del universo, había apartado la presencia de su Hijo, porque su Hijo Jesucristo se había adjudicado en su propio cuerpo el pecado del mundo. Y Dios dijo, hijo, yo te tengo que abandonar, porque el pecado que tú llevas a ese sacrificio en la cruz me aparta de ti. Si Dios se apartó de su Hijo en ese momento hasta que murió en la cruz del Calvario, no se apartará de nosotros por el pecado que comete el humano. Si entiende esto, hermano, mire, no se preocupe, el Espíritu de Dios lo va a llevar a que usted lo entienda. Poner los ojos en Dios, hermano, escúchelo bien, es bueno, pero poner los ojos en lo que Dios ha hecho en nosotros es peligroso. No es un juego de palabras, ¿sí me entiende? Poner los ojos de Dios es bueno, pero poner los ojos en lo que Dios ha hecho en nosotros es peligroso. Nos acontece lo que aconteció a Satanás. Satanás miró su resplandor, Satanás miró su sabiduría, Satanás miró toda su perfección y cayó en orgullo. Ahora entiende lo que el apóstol Pablo dice, que no tengamos una estima mayor de lo que somos. ¿Sí o no? Imagínese, usted tiene una estima de que usted es un cristiano temeroso, temerosa de Dios, y llega un hombre sencillo, una mujer sencilla que realmente ama a Dios, le dice, hermana, hermano, pero tú te hace falta conocer a Cristo. El orgullo te va a decir, no, hermana, yo sé lo que es mi corazón, yo sé que he creído, yo sé que soy salvo. El orgullo hablando. Hay gente que me ha dicho, tú no eres pastor. No me preocupa, hermano. ¿Me está escuchando? Ese Luis, que me digan como me digan. Pero si yo sí soy pastor, yo sí soy. Entonces el orgullo está hablando en mi vida, igual que usted. Yo sí soy salvo. Hey, pero ya tan solo con estar peleando por decir que lo eres, estás diciendo lo que no eres. Si usted me dice que no soy humano, ¿usted cree que voy a pelear decir que soy humano? Me voy a reír, pues usted puede decir lo que quiera, pero si soy humano y no necesito pelear, ¿me está escuchando? Satanás miró su resplandor, miró la gracia que había en él y se corrompió. Tengamos cuidado de poner nuestros ojos en que hemos avanzado, en que hemos crecido. Tengamos mucho cuidado. El orgullo fue la causa de la rebelión de Satanás, y será la causa de que muchos se pierdan si no se arrepienten y desechan ese orgullo. Por tanto, el apóstol, hermano, dice que nunca tengamos un concepto más santo de lo que tú y yo somos. Esto significa que nunca, hermano, tendremos la osadía o la temeridad de querer decir que somos lo que no somos. Al contrario, ¿sabe lo que hace un hombre de Dios y una mujer de Dios? Nunca alardea que es salvo y que es salvo. Nunca. Se lo dije a usted que un hombre, hermano, un pastor murió, partió al cielo, de esos pastores, hermanos, puritanos. Cuando digo puritano, se refiere a que eran puros, hermanos, en su doctrina. ¿Sabe lo que dijo él? Estando ahí en el lecho, en su cama antes de morir, todos los que se congregaban, a los cuales les predicaba él, le decían, pastor, usted ya va para el cielo. Dijo, cállense, guarden silencio. Todavía suplico misericordia para poder hallar gracia delante del santo. Ni ese hombre decía ser salvo. La Biblia enseña, el que perseverare hasta el fin. Y usted no está perseverando todavía hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, ese verdaderamente será salvo. ¿Y qué han enseñado a la falsa cristiandad hoy? Ya eres salvo. Espérate, no dice la palabra que si yo persevero hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, entonces soy salvo. Persevero en santidad, persevero en apartarme del pecado, persevero en odiar el pecado. Eso es ser salvo hasta el fin. Ahora, ¿no le enseñaron a ustedes que usted es salvo cuando levantó su manito? Su manito homicida. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos con la palabra que dice el que persevera hasta el fin? ¿Qué hacemos con lo que dice Pablo en Filipenses?
Cuando dice, yo no pretendo, dice Pablo en Filipenses, decir que soy perfecto todavía. Yo no pretendo que ya lo alcancé toda la gracia de Dios, sino que estoy peleando, estoy perseverando. Y luego usted mira, no vaya, yo voy. Y luego usted mira que en 2 Timoteo pasa un tiempo y el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, ahora puedo decir, soy perfecto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, soy salvo, me espera la corona de justicia. Llegó a la perfección. Llegó a la perfección. En Filipenses dice, no soy perfecto todavía, pero estoy perseverando para esa perfección. ¿Me está escuchando? Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Está hablando, hermano, que alguien recién convertido tenga un puesto de autoridad, porque dice, no sea que envanecido caiga en la condenación. Cuando alguien recién es salvo o recibe cierta gracia de Dios, hermano, lo primero que hace es gozarse en lo que Dios le está dando de experiencia. Pero si no se tiene cuidado, después se puede alardear, escúchelo bien, de las experiencias. Y eso es poner los ojos en las experiencias que Dios da y no los ojos en Dios. Y eso es enaltecerse y caer en el orgullo. ¿Me está escuchando? Todo esto, hermano, es lo que Dios enseña en cuestión del principio y la caída de Satanás. Ahora, recuerde algo importante. Si él cayó, nosotros no podemos, hermano, decir que nunca caeremos. Lo que tenemos que decir es, guardemos con temor y temblor nuestra salvación. El que se mire firme, mire que no caiga. Dice Primera de Pedro, vayamos rápidamente, es un estudio y ya ve que hay que leer muchos versos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice, está haciendo calor o nomás yo tengo. ¿Sabe cómo podemos, antes que lo leamos, sabe cómo podemos resistir al orgullo? ¿Cómo? Siempre hay un antídoto para todo. ¿Cómo podemos evitar que caigamos en la ignorancia bíblica y en la apostasía? Estudiando la palabra. Nos evita caer en la apostasía. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. El antídoto, hermano, es contrarrestarlo con la humildad. Qué difícil es, hermano. Qué difícil es. Qué difícil es, escúchelo bien. Para el hombre poder reconocer algo cuando todo lo que le están diciendo va en contra de lo que él creía que era. Específicamente que usted cree que es algo. Y alguien le dice, no, mire por la palabra, mira por la palabra. Entonces eso, usted se dará cuenta si realmente el orgullo está en usted o la humildad. Yo, por ejemplo, le digo algo. Yo nunca he dejado de decirle a Dios, y Dios lo sabe, desde que Dios me convirtió hasta hoy, le digo, Señor, en mis oraciones diarias de mañana le digo, Señor, fíjese cómo le digo siempre, dame vida con tu palabra, vivifícame conforme a tus promesas. Esto lo hago al final de la oración. No es que ore siempre eso, oro a Dios y después proclamo esta palabra. Digo, dame vida, Señor, con tu palabra, vivifícame conforme a tus promesas, sáname de toda enfermedad física y espiritual, conviérteme y termina tu obra. Nunca he dejado de decirle conviérteme. Nunca. ¿Me está escuchando? El antídoto para que el orgullo se vaya es contrarrestarlo con la humildad. ¿Y qué es humildad? Reconocer realmente quiénes somos usted y yo, no lo que no somos. La única manera de resistirle al orgullo que viene de Satanás es humillándonos para poder ser vestidos de humildad.
porque si no Dios no resiste, pero al humilde dice que da gracia. Jesús es un buen ejemplo, hermano, de ello. Vamos a leer 1 de Pedro 5:9. Dice, ya lo tiene, si es 1 de Pedro, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Me está escuchando? Todos los sufrimientos tienen que pasar los cristianos para que seamos madurados y seamos hechos humildes. Los problemas nos traen, hermano, ese ejercicio para ser humildes. 5:6 dice, humillaos humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué significa humillados bajo la mano poderosa de Dios? Humillarnos ante Dios en lo que nos habla, en lo que nos enseña, y entonces Él nos va a exaltar. Si yo le digo, Dios, conviérteme como Efraín, hermano, si yo soy convertido, Él no va a decir, entonces no eres salvo porque estás dudando. No, no estoy dudando, sino que la misma humildad que hay en la vida hace que nosotros creamos que no lo tenemos. Porque es tanta la santidad de Dios que creemos que no tenemos esa conversión. ¿Me está escuchando? Escúchelo bien. Satanás se exaltó a sí mismo. Veamos el ejemplo de Jesús. Satanás se exaltó a sí mismo, mientras que Jesucristo se humilló hasta lo sumo. ¿Ve la diferencia? Yo voy a terminar, hermano, el tiempo se fue. Satanás se humilló a sí mismo. Rápidamente así, cierre sus Biblias, yo lo voy a terminar aquí. Dice Filipenses 2:8. Que Jesús se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Satanás, lo contrario, se exaltó. ¿Cómo podemos saber que somos de Cristo? Cuando tú y yo, hermano, en lugar de exaltarnos que somos lo que no somos, nos humillamos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se exaltó ni se apegó a nada de lo que era de él su poder, sino que se humilló aún estando en un cuerpo humano. Dice, y aquí lo voy a dejar, y ojalá y usted lo entienda. Como Jesucristo, el Hijo de Dios, y Satanás son totalmente diferentes, Jesucristo pudo decir lo que dice en el Evangelio de Juan, y ojalá que tú y yo de hoy en adelante lo podamos decir. Jesús dijo, y ya no abra su Biblia porque yo concluyo con este verso, en Juan 14:30 dijo, y no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, y Satanás no tiene nada en mí. Yo concluyo. Tú y yo podemos decir lo mismo que Jesús. Podemos decir lo mismo que Jesús, que Satanás no tiene nada en mí, que no tiene nada en ti. Bueno, tú lo vas a saber. Jesús dijo, ya no hablaré con vosotros porque ahí viene el que gobierna el mundo, Satanás. Y él no tiene ninguna pertenencia de él en mí. No tiene ninguna pertenencia de él en mí. Ok. Vuelvo a leer otra versión. Te lo voy a explicar con otra traducción. El mismo texto. Jesús dijo, ya no hablaré más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Satanás no tiene ningún dominio sobre mí. Satanás tiene dominio sobre ti. Te leo el último versículo. La misma versión, el mismo versículo, pero otra versión. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca a él. ¿Sabe a qué se refiere? Yo concluyo. ¿Sabe a qué se refiere? Yo no tengo el orgullo que le pertenece a Satanás. Yo no lo tengo, dijo el Señor Jesús. Usted y yo podemos decir, Satanás no tiene nada de su propiedad en mí. Ahora, si Satanás no tiene propiedad en usted, él no tiene nada en usted y él no lo puede usted usar.
porque no tiene poder sobre usted. La 60 dice, y ya no hablaré, porque Satanás, el que gobierna el mundo, no tiene nada en mí. Y la otra versión dice, porque Satanás no tiene poder en mí. ¿Qué es tener poder? Todo el que todavía alimenta, sustenta, fortalece su orgullo, Satanás dice, tú eres mío. Satanás dice, tú eres mío, porque tú tienes algo que me pertenece y se llama orgullo, y yo tengo poder sobre ti. Tengo poder para que desprecies la palabra. Tengo poder para que des una patada a ese mensaje de salvación. Tengo poder para que hagas todo lo que yo quiero y desaires, avergüences, vituperes a Cristo. Puede pasar a recoger la ofrenda y hemos terminado. Escúchelo bien, escúchelo por amor de Dios. Jesús claramente dijo,